gracias le damos al Señor por estar aquí después de tantos días y, y es un placer, ¿verdad? Volver a compartir juntos. Le damos gracias al Señor por todo, ¿verdad? Y hermosas las palabras que hemos compartido esta mañana. Y un poco que tiene que ver con lo que voy a hablar en esta mañana que quiero compartir con ustedes. Les decía, les doy gracias al Señor por todo, gracias también por el apoyo de ustedes en oración para nosotros en todo este tiempo que hemos estado fuera. En Europa hay un calor insoportable, así que no dudo que los incendios, de hecho, estando en Italia vimos un incendio forestal en una de las lomas, porque hay un calor insoportable. Honestamente fue una experiencia bonita, pero agotadora al máximo, porque es tremendo, tremendo. Hace mucho más calor que aquí. Es violento eso. Pero le doy gracias al Señor, gracias porque sé que ustedes estuvieron hablando por nosotros. Yo le tengo pánico volar en avión y tantas horas, pero el Señor es bueno y misericordioso. Hice un viaje para allá magnífico y un viaje para acá muy bueno. A excepción de cuando viramos para acá, que hubo un tremendo problema con las aerolíneas. El vuelo fue tremendo, pero el viaje en el aire fue bueno. Yo siempre cuando saco un avión le digo al Señor que ponga el suelo como si fuera una plataforma, como si fuera una carretera, que el avión vaya viajando como si fuera por carretera y no por aire. Y hasta ahora el Señor me ha complacido. Después de la experiencia que viví viajando a Turquía, no quiero más experiencias en el aire complicadas. Pero le doy gracias al Señor porque incluso varias veces el piloto anunció que se pusieran los cinturones, que estábamos entrando en una zona de turbulencia y honestamente yo no la sentí. A menos que el Señor me anestesió para no sentirla, pero yo no la sentí. Pero hicimos un viaje muy bueno y la pasamos bien, sobre todo pudimos compartir con la familia, que era para nosotros bien importante también y para la familia también lo fue. Así que le damos gracias a Dios por eso y porque ustedes oraron por nosotros, también nosotros no dejamos de orar, ¿verdad? Por ustedes. Y cuando uno conoce el mundo se da cuenta, y uno puede salir y se da cuenta la obra de Dios a través de la historia. Como decía yo, Dani, ahorita, Dios es soberano y Dios controla la historia. Yo sé que a veces nos desesperamos, pero cuando uno puede ver lo que Dios ha hecho a través de la historia, Dios sigue en control de la historia, ¿verdad? Y ha seguido en control de la vida de sus hijos a través de la historia. Una cosa interesante que pudimos observar mientras fuimos al Coliseo Romano, el antiguo Coliseo Romano, y cuando uno ve lo que queda del Coliseo y lo que fue, uno se asombra. No es lo mismo a veces oír la historia o verla en televisión que uno estar allí y presenciarlo. Y cuando uno ve lo que hay debajo del Coliseo Romano, de eso se le llamaba la arena, ir a la arena, porque el suelo de arriba del Coliseo era de arena, pero lo que había abajo era lo que era lo más complicado. Estaba lleno de túneles, de cuevas, de prisiones, de celdas donde ponían a los prisioneros, donde tenían fieras y animales que los sacaban de abajo de la arena y es bien impresionante. Pero una de las cosas más impresionantes que uno puede ver en la historia que todavía queda plasmada en esos lugares es que los cristianos sentían orgullo de morir por Cristo. Para los cristianos no era una perturbación tener que morir por Cristo. Al contrario, de eso muchas veces se expusieron para morir por Cristo. Tenían una convicción tan grande, una fe tan grande, que para ellos eso era un orgullo, ¿verdad? Y está plasmado y está dibujado en la historia de lo que queda de Roma. Así que cuando uno ve esas cosas, uno se anima y de caramba, que nuestra historia, qué tremendo, ¿verdad? Y uno comprende muchas cosas. A veces creo que hasta para entender, sobre todo, por ejemplo, el libro de Apocalipsis y demás, hay que conocer la historia. ¿Qué pasó en ese tiempo? De la historia en que vivió el pueblo cristiano. Fue tremendo. Vi al Papa, lo vi en persona, mira qué cosa. Dije, mira para eso qué cosa. Y dije, mira, hay Papa, tenemos Papa. Estando nosotros allí, salió a dar un discurso y dije, mira para eso qué cosa salió él. No nos perdimos nada, ni ustedes se perdieron nada. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Y uno dice, mira qué curioso, ¿no?
Pero bueno, fue una bendición, la verdad, en sentido general, a pesar del muchísimo calor que es asfixiante, la verdad. Y le damos gracias al Señor. El Señor nos cuidó y pasamos un tiempo bien, y sobre todo con la familia pasamos un buen tiempo, que nos hacía falta, la verdad. Hermanos, les invito a buscar en sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice el versículo 2 del Evangelio de Juan también: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Verdad? El Evangelio de Juan, capítulo 15, el versículo 2 y el versículo 5. Otra versión de la Biblia dice: toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Y dice el verso 5: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por el día. Gracias por la bendición de poder compartir tu palabra y estar juntos esta mañana en adoración. Bendícenos, oh Señor, y bendice a tu iglesia, oh Dios, a tu iglesia en el mundo entero. Te damos, oh Señor, a ti la gloria y la honra, y permite que podamos ser edificados a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén. Mis amados hermanos, he titulado la meditación de esta mañana: lo que Dios desea y espera de un cristiano. Usted está aquí esta mañana porque indiscutiblemente usted tiene fe en el Señor, ha venido a adorar al Señor, pero también usted ha venido a buscar una palabra de Dios que le pueda animar, que le pueda fortalecer, que le pueda ayudar a usted en su vida cristiana y en su diario vivir, en la semana, todo, ¿verdad? Usted no está aquí y nosotros estamos aquí para poder compartir esa palabra. No estamos aquí para imponerles un estilo de vida, para confrontarlo a usted, para exigirle a usted, no. Estamos aquí, compartimos la palabra para decirle qué espera Dios de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que usted pueda llevarse el mensaje de la palabra del Señor en su mente y en su corazón, y pueda reflexionar en base a ella y tomar una decisión en su relación con el Señor. En este pasaje que leímos de la Escritura, Juan capítulo 15, en el Evangelio de Juan, esta fue la oración de Cristo antes de ir a la cruz, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que él fue, ¿verdad?, a un lugar a orar, apartado, y oró por sus discípulos. Y una de las cosas que este pasaje nos deja bien claro de la oración de Cristo con sus discípulos es precisamente que Dios desea que cada hijo suyo pueda dar un buen fruto en su vida, ¿verdad? Que pueda tener o dar frutos. Y vamos a explicar qué cosas son los frutos en la vida cristiana. Ese es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesús tomó como ilustración una mata de uva. En Israel es muy común la siembra de uvas, ¿verdad? Y se cultiva mucho. De hecho, uno de los lugares donde estuvimos en Italia, estuve en un viñedo, una cosa bien bonita y bien, bien hermoso, cómo se siembra la uva, cómo se cuida, cómo se cultiva y demás. Estuve en otro lugar también en Italia que lo único que se siembra es limón. De ahí se sacó la idea que el limón es la base de todo. Era limón para todo. Usted va a un restaurante y ese restaurante está adornado con limones. Y los limones de un tamaño, vi un melón y un limón juntos, y el limón era más grande que el melón. Le tiré una foto porque eso nadie me lo va a creer. Esto sí es un limón. Aquí no se, en Italia, en esa parte no se puede aplicar el dicho ese que dice: pasé por tu casa y me tiraste un limón. Si le tiran un limón de eso, le tumban la casa. Está tremendo, pero mire, hay cosas tremendas con los, se toman jugos tremendos. A mí me encanta el limón y bien bonito, pero lo interesante es cómo se cultiva, ¿verdad? El cuidado, sobre todo el cuidado de la uva. Y Jesús está probablemente cerca o al lado de un viñedo. Y Jesús le dijo a sus discípulos, los comparó, la relación de ellos con una mata de uva. Y Jesús les dijo, le dijo el Señor: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
el propósito que Jesús está dejándole ver a sus discípulos es que el deseo de Dios para tu vida como cristiano es dar fruto. Ahora, el dar fruto es un proceso en nuestra vida como cristiano. Ahorita Dani estaba hablando de algo importante. Es como Dios en su soberanía usa las circunstancias de la vida para formar en nosotros el carácter cristiano, para formar en nosotros una persona, la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Y Dios usa precisamente las circunstancias, los eventos de la vida. Jesús lo ilustra, les decía aquí, con una mata de uva. Jesús menciona las matas de uvas tienen dos tipos de poda. A la hora de podarlas, hay que podarlas para que puedan dar fruto. Hay dos tipos de poda. Una es la poda que se le llama la poda de formación y la otra poda es la poda de fructificación. La primera poda, antes de llegar a la poda de fructificación, que es para que la mata empiece a dar buenos frutos, se le hace una poda que se llama la poda de formación. Y Jesús menciona en su parábola las dos. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que dé más fruto. La primera poda que se le ejerce les explico esto para que entiendan lo que Jesús quiere ilustrar. En la primera poda, la de formación, el podador lo que hace es que limpia la mata totalmente. Le quita todos los gajos, todas las hojas. El propósito es dejar que se vea solamente el tronco y la rama que está en el tronco, sin hojas, sin nada. Esa es la poda de formación. Está dejando la planta totalmente limpia, con el único propósito que se vea el tronco y la rama. Cuando está totalmente limpia, después la planta empieza a echar hojas y brotes nuevos. Y cuando empiezan esos brotes nuevos, entonces vuelve a empezar a podar por selección. Él empieza a elegir los gajos que va quitando, las ramas que van saliendo, para que el nuevo brote empiece a coger fuerza y dé buen fruto. Llevándola a la vida espiritual, al plano de la vida espiritual, el Señor nos está dejando ver en esta aplicación a los discípulos. El Señor nos deja o al menos nos enseña algo. Cristo mismo dijo, mi Padre es el que poda. Dice, yo soy el tronco principal y ustedes son las ramas, ¿verdad? Así que llevándola a la vida espiritual, el primer paso en la poda de Dios en tu vida es buscar que solamente se vea Cristo. Es limpiar toda la planta para que nada más se vea el tronco principal y el gajo. Por eso Jesús dijo, el que en mí no da fruto lo cortará. No es que eres cortado y separado de Cristo, sino que empieza una poda, dejar limpio. Porque el propósito de Dios en tu vida al limpiarte es que se vea Jesús. El apóstol Pablo dijo en la carta a los Efesios que el propósito de Dios era formar a su Hijo en nosotros. Que te parezcas a Jesús. Ese es el propósito de Dios. Después empezar a dar fruto. Lo que nos enseña que Dios en primer lugar no está tan interesado en qué puedes hacer por Él, sino que Él quiere formar en ti a una persona, la persona de Jesucristo. Después, cuando Dios ha trabajado en nuestra vida y estamos preparados, entonces empezamos a dar un fruto que es agradable delante del Señor, que tiene que ver con nuestra vida, con lo que hacemos, ¿verdad? Hermanos míos, si lo que haces en esta vida no está enfocado, es decir, está enfocado en tu autogratificación, en tu propia complacencia, para sentirte bien o para que la gente pueda admirar lo que haces, el Señor no sirve ese fruto para Dios. Dios va a cortar esas ramas. Una vez oí una expresión bien hermosa de Rick Warren en su libro Una vida con propósito. Él dijo que muchas veces Dios nos deja solo en la vida para que aprendamos que Él es la luz. Nos lo quita todo para que aprendamos que Dios es la luz. El propósito de Dios en tu vida es formar a Cristo.
Eso es lo primero que Él quiere en ti. Formar tu carácter y formar tu persona, ¿verdad? Estamos muchas veces viciados en esta vida, muchas veces preocupados y atormentados con muchas cosas. El Señor quiere quitar todo eso y formar un carácter cristiano realmente valedero. Cuando Cristo, si ustedes recuerdan la historia de Marta y María, ¿verdad? Cuando Cristo fue a casa de Lázaro, su amigo Lázaro, y se encontró con Marta y María, dice la palabra de Dios, que Marta empezó a preparar cosas para servir al Señor. Y dice que María se sentó a los pies de Cristo para escucharlo. Y Marta, al ver a su hermana sentada a los pies de Jesús, le dijo, Señor, dile a mi hermana que me ayude. Marta estaba preparando comida y demás para servir al Señor. Y Cristo le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María escogió la mejor parte y yo no se la voy a quitar. A veces estamos muy preocupados en qué puedo hacer para el Señor o cómo lo hago, en vez de formar nuestro carácter. Dios quiere formar tu carácter porque las cosas que harás en la vida tendrán valor dependiendo de quién eres como persona. Hay mucha gente que hace muchas cosas buenas, pero es solamente una imagen. Por ejemplo, a veces usted ve que los millonarios aportan, fulano de tal aportó tantos millones. No aportó tantos millones porque es bueno. Sí, aportó tantos millones porque si no después se las tiene que ver con el IRS. Y antes de buscarse problemas con el IRS, bueno, es mejor regalar unos cuantos millones y aportarlo para algo bueno. No decimos que está mal, pero la intención no era ser bueno, es quitarse un problema de encima. Muchas veces nos pasa así en la vida. Dios quiere, o el fruto que Dios quiere producir en nosotros está primeramente relacionado en nuestro carácter. Para que podamos entender un poco la idea de la formación que Dios usa en nuestra vida a través de las circunstancias, quiero compartir con ustedes, leerles una ilustración hermosa que escribió el autor cristiano José Luis Navajo en su libro Lunes con mi viejo pastor. Él contó esta historia hablando de una persona y dijo lo siguiente: se dice que un antiguo monasterio regido por una abadesa de gran sabiduría, más de 100 hermanas oraban, trabajaban y servían a Dios llevando una vida austera y silenciosa. Un día les anunciaron que una de ellas sería enviada a su comarca a predicar el evangelio. Después de larga deliberación y consulta, se decidió preparar para tal misión a la hermana Clara, una joven llena de cualidades. La pusieron a estudiar, por lo que Clara pasó largos años en la biblioteca del monasterio, descifrando códigos y adueñándose de sus secretos y ciencias. Al concluir sus estudios, conocía los clásicos, podía leer las escrituras en sus lenguas originales y dominaba la tradición teológica medieval. Predicó en el monasterio y todos pudieron apreciar su erudición y la unción de sus palabras. Al finalizar su prédica, Clara se inclinó ante la abadesa y le dijo: ¿Puedo ir yo ya a predicar? La anciana abadesa la miró como si estuviera leyendo en su interior y apreció que en la mente de Clara se amontonaban miles de respuestas. Todavía no, le dijo la anciana, todavía no. La envió entonces a la huerta, donde trabajaba de sol a sol, soportando los helados del invierno y los ardones del verano. Arrancó piedras y zarza, cuidó una a una las cepas del viñedo, aprendió a esperar el crecimiento de las semillas y a reconocer con la sabiduría de la sabia cuándo había llegado el momento de podar las castañas. Adquirió otra clase de sabiduría, pero todavía no era suficiente. La madre abadesa le envió a conversar con los campesinos. Escuchó el clamor de sus quejas por la dura servidumbre. Oyó rumores de revueltas y alentó a los que sufrían con tantas injusticias. La abadesa la llamó, la miró y vio su mente llena de respuestas y los ojos llenos de preguntas. No es tiempo aún, hija mía. Ve a orar. La hermana Clara pasó largo tiempo en una ermita solitaria del monte.
Cuando regresó, llevaba el alma transfigurada. ¿Ha llegado ya el momento?, preguntó. No, aún no ha llegado. Se había declarado una epidemia en el país y la hermana Clara fue enviada a cuidar de los apestados. Veló noches enteras a los enfermos y lloró largamente y amargamente por los que habían muerto. Cuando terminó la peste, ella misma cayó enferma de agotamiento y tristeza y fue cuidada por una familia de la aldea. Aprendió a ser débil y a sentirse pequeña, se dejó querer y recobró la paz. Cuando regresó al monasterio, la madre abadesa la miró leyendo en su alma y la encontró más humana y vulnerable. Tenía la mirada serena, la mente llena de respuestas, los ojos llenos de preguntas y el corazón lleno de nombres. Ahora sí, hija mía, ahora sí, voy a predicar el evangelio, le dijo. Dios nos forma primero el carácter para que aprendamos a servirle primero. Cristo dijo, Cristo espera un fruto diferente en nuestras vidas. Primero un carácter, después lo que hacemos. Por lo tanto, como decía yo, Dani, ahorita, no te sientas mal por las circunstancias que te rodean, ¿verdad? Dios usa las circunstancias de la vida para podarnos a fin de dar frutos. Y si no aprendemos, empieza a cortar ramas en nuestra vida. Él usa el dolor, el fracaso, las relaciones rotas, trabajos mediocres, el no poder resolver cosas, esperanzas que nunca llegan. Pero si te separas de Cristo, dijo el Señor, separado de mí, nada podrás hacer. Si te separas de mí, nada podrás hacer, dijo Jesús. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, dijo Cristo, llevaréis mucho fruto y pídanle al Padre todo lo que quieran, dice Dios será hecho. Pero separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. ¿Cuál es el fruto que Dios espera de un cristiano? En la Biblia se mencionan algunos frutos de la vida de un cristiano. El primero está en Romanos 6:22. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:22 y le invito a buscarlo. Si alguien lo tiene, léalo. Romanos 6:22, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el fruto que dice Dios ahí? La santificación. La santificación es el proceso de limpieza en nuestra vida, ¿verdad? Dios nos quiere hacer santos, hombres con un carácter limpio, con una mente limpia, un pensamiento limpio, una mirada limpia, una palabra limpia, ¿verdad? Isaías era un sacerdote de Dios, estaba en el templo trabajando o preparando para oficiar en el templo y preparar el día del sacrificio, o había terminado, la Biblia no especifica. Lo cierto es que estaba en el templo y dice que de pronto vio la gloria de Dios. Y cuando Isaías vio a Dios en su máximo esplendor de santidad, Isaías se vio a sí mismo, por primera vez se descubre a sí mismo y descubre la pecaminosidad de su pueblo. Dice Isaías, ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice la palabra de Dios que un serafín vino, cogió del altar un carbón encendido y tocó sus labios y le dijo, con esto es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mira, Dios va a trabajar en aquella área de tu vida que aún no está limpia. Isaías era la boca. No sé si se pasaba la vida maldiciendo a todo el mundo por lo mal que estaba todo, o si decía malas palabras, o yo no sé. Isaías asoció el pecado de su boca y el pecado de la boca del pueblo, y Dios limpió esa área de su vida. Y dijo Isaías después, y dijo el Señor, le hizo una pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá con nosotros? Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame.
hasta que tu carácter no esté formado de acuerdo a lo que Dios quiere, lo que hagas no tendrá sentido. Hay otro fruto que se menciona en la Biblia, Romanos 16:5. Alguien búsquelo ahí, Romanos 16:5. Y leo. Léalo. 16:5. Dice el primer fruto de Acaya para Cristo, ¿verdad? Saludad a Epeneto. No le ponga ese nombre a un hijo suyo. Esos eran los nombres de aquella época. No, porque la gente pone tremendos nombres a los muchachos. Ese está complicado. Dice Pablo, ¿por qué es el primer fruto de Acaya para Cristo? ¿Cuál es el fruto que menciona Pablo? Otro cristiano. El fruto de un cristiano es otro cristiano. Preocúpese por llevar a otros al evangelio. Hay gente que me dice, pastor, no sé cómo predicar. Es verdad que a veces nos falta preparación, pero creo que a veces también lo que nos falta es deseo. Ore y pídale al Señor todos los días, Señor, pon a alguien en mi camino al que yo le pueda predicar el evangelio. Yo quiero hablarle hoy a alguien de Cristo. Yo quiero compartir el evangelio hoy con alguien. ¿Verdad? Eso es importante. Una de las cosas que nosotros tenemos por costumbre, mi familia y yo, cuando salimos siempre, donde quiera que vayamos, tratamos siempre de predicarle el evangelio a alguien. Cuando estuvimos en este viaje, le predicamos el evangelio a una muchacha de Venezuela. Una venezolana, fue la guía nuestra y le hablamos de Cristo. Y le hablamos de muchas cosas, ¿no? Ella estaba un poco desalentada por la situación de Venezuela. Le dije, no te preocupes por eso, que aunque hubieras votado, el voto tuyo no valía. Así que no te sientas mal. Y le hablamos, y ahí le hablamos del evangelio y demás. Y ella nos dijo algo, wow. Me dijo, estoy aprendiendo algo, eso lo voy a guardar. Lo que le dije. Que escribió, se mantuvo el contacto, ha mantenido el contacto con nosotros. Pero hermano mío, ore y pídele, Señor, tú nos has llamado a hablar de Jesucristo. Pon a alguien en mi camino, en mi trabajo, en mi familia, alguien a quien le pueda hablar de Jesucristo. Porque el fruto de un cristiano es otro cristiano. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña. ¿Qué dice 1 Corintios 14:14? Busquen 1 Corintios 14:14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Otro fruto de la vida de un cristiano. Primero Corintios 14:14. No, ese no. Porque esa es otra versión, ese no es 14:14. Es ese que estoy. Dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Otro de los frutos que Dios espera es que nosotros podamos entender lo que se nos está enseñando. Entender. Cuando el etíope iba por el camino en su carro, estaba leyendo las escrituras y el Espíritu dice que llegó a Felipe y el Felipe, el discípulo del Señor, se encontró con el etíope en el camino y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Quiere que les diga una cosa? Los dos ministerios más combatidos dentro de la iglesia es el ministerio de adoración y el de enseñanza. Son los dos ministerios más conflictivos. Satanás sabe lo que hay detrás de la adoración y de la enseñanza. En las iglesias, los ministerios que más guerra tienen son los de adoración. ¿Qué conflicto? O sea, y el de enseñanza. Nadie le hace caso a los maestros ni a los predicadores. Es mejor ser, no, yo sé lo que usted sabe. Y entonces, ¿para qué el Señor los puso? ¿Para qué el Señor llamó y dice que dio dones de maestro?
es para enseñar. ¿La Biblia es fácil de entender? No, no es fácil de entender. Entender el mensaje de la salvación sí es fácil, pero entender las escrituras que Dios nos ha dado para crecer a través de ellas, Dios buscó hombres, dice, con actitudes para... De eso la Biblia dice que el que no esté apto para enseñar, que no lo haga, porque va a recibir mayor condenación. Hay hasta un juicio para el que se pone a enseñar sin haber sido llamado a enseñar. Porque el ministerio de educar es un don dado por Dios. Por lo tanto, uno de los frutos es que podamos entender qué se nos está enseñando. Ignorar y rechazar eso es un problema en la vida espiritual de una persona. Dios desea que demos fruto. Otro de los frutos del creyente en Filipenses 4:17. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a buscarlo. Filipenses 4:17. Ajá. Ajá. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Otro fruto es ayudar a las personas necesitadas. Pablo está hablando aquí de una ofrenda, de buscar ayuda para personas que tienen necesidad. Dice el apóstol Pablo. De eso Pablo está hablando de la ayuda que estaba recibiendo de la iglesia de Tesalónica y está invitando a la iglesia de los filipenses. Eso es otro fruto, ayudar a otros. Si en sus manos está poder hacerlo, hágalo. El deseo de Dios es que nosotros podamos cultivar eso, ¿verdad? Eso es un fruto en nuestra vida. Hay hermanos que son dadivosos, que tienen esa chispa encendida, ¿verdad? Pueden ver y ver, vamos a ayudar y vamos a hacer para ayudar a los demás, que pueden ver las necesidades de otros, ¿verdad? Eso es una bendición, eso es un fruto que Dios espera de nosotros. Hebreos 13:15, otro fruto en la vida del cristiano. ¿Qué dice Hebreos 13:15? ¿Cuál es el otro fruto? La alabanza. Qué tremendo, ¿verdad? Dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza. Un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Algo que nos cuesta. Mire, la alabanza cuesta. Mire usted. No es que usted ahora se va a comprar un disco de alabanza. Me cuesta 100 pesos, me costó. No, es que a veces alabar al Señor cuesta. ¿Eh? Cuando todo está bien, qué rico es cantar. Y cuando canto lo que me gusta, más rico todavía. Pero la alabanza al Señor en todo tiempo. Ahorita estábamos hablando de eso, ¿verdad? Estábamos mencionando ese... Cristi habló de la... Y ahora me hablaron de ese sacrificio, ¿verdad? En nuestra vida, cómo Dios usa. Pero miren, hay una oración que a mí me encanta en la Biblia. Y es la oración de Cristo. Una oración de fe. Cuando fue ahí a Getsemaní a orar. Y oró con... Bueno, Cristo, ¿verdad? Oró al Padre, Padre, y le dijo, yo sé que siempre me escuchas. Qué tremendo, ¿verdad? Qué convicción tan grande. ¿Usted está convencido de eso? El Señor siempre lo escucha a usted. Nunca le has dicho al Señor, Señor, tú no me oyes. Estoy hablando contigo y no me oyes. Mira que te he pedido esto y no me lo has dado. A mí me ha pasado. Jesús fue una oración de fe, ¿verdad? Y el Señor, gracias por Padre, gracias porque siempre me oyes. Y le dijo, pasa de mí esta copa,
pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es un sacrificio de alabanza. Reconocer la soberanía absoluta de Dios, pero soltar mi vida a esa soberanía y descansar en eso, aun cuando lo que venga detrás sea la cruz. La alabanza cuesta, hermanos. La alabanza cuesta. Venir al templo a cantar es lindo y nos anima, nos fortalece. Pero hay una alabanza que está más allá del hecho de venir un día al culto y cantar una alabanza. Hay algo que va más allá, ¿verdad? La alabanza cuesta. La Biblia habla aquí de un sacrificio de alabanza. Dice darle gracias a Dios por medio de él, por medio de sacrificios de alabanza a Dios. Y por último, Gálatas 5:22. Lean Gálatas 5:22. Otro fruto en el cristiano. Gálatas 5:22, que dice la Biblia. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí no se habla de que este sea nuestro fruto. Es el del Espíritu, no el nuestro. ¿Qué es lo que sí se espera de un cristiano? Es que andemos en el Espíritu para que el fruto del Espíritu entonces pueda fluir en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, más el fruto del Espíritu. Más arriba dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, más el fruto del Espíritu. El cristiano ha sido llamado, ¿verdad?, a dejar que el Espíritu Santo produzca su fruto en nosotros. Hermanos míos, que el Señor nos bendiga. Qué bueno que usted se pueda llevar este pensamiento en su mente. Señor, gracias porque tú esperas de nosotros frutos. Esperas de mí un fruto. Ayúdame a alcanzar ese fruto. Acuérdese que es un proceso en nuestra vida. Jesús dijo, si no das frutos serás cortado para que puedas dar más frutos después. El propósito de Dios es limpiarnos las circunstancias que rodean tu vida. ¿Verdad? Puedes tener un problema familiar, a lo mejor estás batallando con buscar un trabajo mejor y no lo encuentras. Hay conflictos, tienes sueños que aún no llegan, no se desespere, dele gracias a Dios por eso. Señor, ¿cómo puedo crecer a través de esto que estoy viviendo? ¿Verdad? Y que el Señor pueda formar tu vida. Deja que el Señor pueda formar tu vida. Crece a través de lo que estás viviendo. Crece a través de lo que estás viviendo. Es el propósito de Dios. Acuérdate que Dios quiere que en ti se pueda ver a Cristo Jesús. Que el propósito es que en nosotros vea a Cristo. La primera poda es dejarlo todo limpio, que nada más se ve el tronco y la rama. Tú y el Señor nada más. Dale gracias a Dios. Un sacrificio de alabanza. Señor, gracias por todo lo que estoy viviendo en mi vida. Mi esposa ahora empezó a estudiar y empezó ahora y ya aprendió. Me dijo, oye, está interesante esto, he aprendido. Pero como cuesta, ¿verdad? Crecer cuesta. Que sí cuesta. Cuesta mucho crecer. Pero hay que ser pacientes en el Señor. Señor, gracias. Dios no hace nada en tu vida que no sea trabajoso. Ahorita Yolani mencionaba algo. Aprendemos más de las circunstancias negativas que de las bendiciones que recibimos. Esa es la realidad. Cuando las cosas salen bien, uno aprende casi nada. Me atrevo a decir que no aprende nada. Estamos tan contentos con lo que hemos recibido que no nos damos cuenta muchas veces de que a veces nos lo regalaron, de que no nos costó nada, alguien nos vino de verdad, y nos acordamos de eso, estamos tan contentos. Pero cuando en medio del sufrimiento uno crece y aprende, esa enseñanza nunca se olvida, ¿verdad? Y como impactamos a la vida de otros, cuando lo podemos hablar, cuando hablamos de nuestra experiencia, cómo llegué aquí, ¿verdad? Cómo llegué aquí, donde estoy ahora, es una bendición. Y uno se da cuenta cómo Dios ha caminado a nuestro lado, ¿verdad? Que Cristo ahorita cuando estaba dirigiendo la alabanza decía, el Señor nos ha, ¿verdad?, me ha traído hasta aquí, nos ha traído.
Desde donde estamos hoy ha sido gracias a la misericordia de Dios. Cuando miramos atrás, ¿cuántos años atrás? Si usted se pone a mirar atrás ahora, los que llevan años en la fe, ¿cuántas veces usted dijo que no podía? Yo no voy a poder con eso, no voy a llegar. Y ahora han pasado los años, mira cuántos años han pasado. A lo mejor han pasado 10 años de que usted dijo eso. Mira, usted está aquí. Y wow, no mira para atrás y digo, wow, el Señor nos ha ayudado. Estamos aquí. Mira, porque Dios trabaja con las circunstancias en tu vida para formar algo que dé fruto para Dios. Dice ese pasaje más adelante de Juan 15, dijo Cristo, mi Padre es glorificado en que usted dé fruto. Dios se glorifica en lo que está haciendo en nuestra vida. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias porque tu palabra es bendita en nosotros. Ayúdanos, oh Señor, a dar el fruto esperado que tú quieres en la vida de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a alcanzar a ser la persona que tú quieres que seamos. Gracias por las circunstancias, gracias por la vida de cada hermano aquí presente, por todo lo que está viviendo. Permite que en esta mañana puedan salir fortalecidos para sus casas, que toda esta semana pueda ser una semana para ellos de crecimiento, de fortaleza en su vida de oración, de adoración, en todo lo que están haciendo. Ayúdales, llénales de la gracia tuya y que la palabra tuya pueda dar fruto en sus mentes y sus corazones. Que podamos llegar a ser un instrumento útil en tus manos. Oh Señor, bendice a esto a tu iglesia y que esta iglesia, oh Señor, pueda llegar a ser una bendición en la comunidad donde vivimos, oh Señor, porque para eso tú nos has puesto en este lugar. Bendícenos, úsanos y glorifica tu nombre en nuestras vidas. Bendice cada hogar nuestro, bendice la obra que estamos haciendo en la iglesia. Bendice a cada hermano que está pasando por momentos de enfermedad, de pruebas, de trámites en su vida, que tú les ayudes. Sé con los estudiantes que van a comenzar ya esta semana la escuela, Señor, ayúdale. Dale fuerza a nuestros hijos para que puedan estar en sus escuelas, para que puedan aprender y para que puedan ser también ellos un testimonio para los que les rodean. Bendice a los padres que tienen que lidiar con sus trabajos, pero también con este conflicto, este estrés que genera tener muchas veces a sus hijos en las escuelas, ocuparse. Dales a ellos fuerza, paciencia y gracia, Señor. Ayúdales. Padre, en tus manos estamos, guía nuestras vidas y ayúdanos, oh Señor, a crecer en el amor tuyo, en tu gracia y poder llegar a ser los cristianos que tú quieres que seamos. Bendícenos en el resto del culto, Señor, y que la gracia y la paz tuya llenen nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén.